Vamos a explicar la viñeta de la evaluación del ensayo clínico PAC1, PIS1, que se ha publicado en la revista Lancet, como se puede apreciar aquí abajo concretamente. Pero con un título que a nosotros nos dice poco del contenido del ensayo clínico. Por eso nosotros preferimos acogernos al esquema PICO, la P de pacientes o población en riesgo, la I de intervención, la C de comparador y la O, outcomes, o resultados que se persiguen. ¿Y por qué se persiguen? Porque son aquellos que causan aversión y por eso motivan el diseño y la implementación de este ensayo clínico. Sin más, con este esquema nuestro rótulo es supervivencia global y supervivencia libre de progresión en pacientes recién diagnosticados de cáncer de próstata sensible a castración y metastásico en tratamiento con terapia de deprivación androgénica con docetaxel, al que se añade o no abiraterona durante un periodo de observación de 60 meses. Sin más, la evaluación la ha llevado a cabo Pablo Borrega García, un clásico en la evaluación de productos oncológicos, y está en nuestra página web Evalmed en la pestaña Viñetas. Se puede encontrar aquí arriba. Nos encontramos en este momento en este epígrafe de viñetas. Se puede encontrar perfectamente desde el índice, bien yéndose a viñetas en la V, porque por categoría y por orden alfabético le corresponde abajo, pero también escribiendo en la caja de búsquedas Search sencillamente PAC y con eso aparece. Bueno, volvamos sobre nuestros pasos. Se puede consultar dentro de nuestra página web en este espacio, pero se puede descargar en forma de PDF. Más abajo tenemos las tablas, en este caso es la tabla de supervivientes y supervivencia por contagio de píxeles. Bueno, esto lo explicamos ahora posteriormente y un poquito más abajo hojas con los cálculos de resultados para profesionales sanitarios, pero que también sirven perfectamente para cualquier persona que se desempeñe bien gráfica y o aritméticamente. Un poquito más abajo el suplemento 1, que son las características sociodemográficas y clínicas en el inicio, la baseline, baseline, si lo decimos en términos castizos, y un poquito más abajo, bueno, pues una marca de fábrica, que es el test breve de graduación, grade de la validez de las evidencias, modificado por nosotros precisamente para estudios de oncología con curvas de supervivencia. Y un poquito más abajo el espacio destinado al vídeo que estamos grabando en este momento. Podríamos bajarlo directamente de aquí, pero bueno, no hace falta porque es que lo tenemos ya recién subido y lo tenemos aquí. Muy bien, Pablo Borrega ha hecho una introducción súper cortísima porque el ensayo clínico es complicado y en este caso lo importante es ver los resultados sobre las tablas. Más corto imposible, por eso lo voy a leer paso a paso. No se ha evaluado si la adición de abiraterona a la terapia estándar proporciona un mejor balance de beneficios y daños en pacientes recién diagnosticados de cáncer de próstata sensible a castración y metastásico. Entendiendo por terapia estándar la terapia de deprivación de andrógenos con o sin radioterapia en función del alto o bajo volumen de carga metastásica, para eso es la radioterapia, con docetaxel. Bien, el estudio PIS1, PAC1, se ha diseñado e implementado para averiguarlo. Muy bien, digamos antes de continuar que hemos puesto entre comillas el término deprivación porque es una traducción, está arrastrada, degenerada desde el inglés hasta el español, porque en español esta palabra es privación, de modo que deprivación denotaría prácticamente lo contrario, que es desprivar. Nosotros vamos a utilizar la palabra deprivación tal como se utiliza en la jerga para no apartarnos del paso que se lleva habitualmente. Bien, de modo que, repito, diremos deprivación, aunque el término sea incorrecto en español, claro está. El objetivo es volver a decir lo que hemos dicho en el rótulo, por lo que no lo vamos a repetir. Bien, se trata de un ensayo clínico en fase 3, controlado, aleatorizado, abierto para pacientes, médicos y también, en este caso, digámoslo, y también abierto para el comité de asignación de eventos. El ensayo clínico también es multicéntrico.
Se estratificó por 5 criterios. El primer criterio fue el centro de estudio, el segundo criterio fue el estatus funcional ECOG, era 0 frente a 1, 2, porque el criterio de inclusión incluía como máximo hasta 1, pero algunos de 2 se podían colar con unas determinadas características. El tercer criterio es el tipo de terapia de privación androgénica, que puede ser o con agonista de hormona liberadora de gonadotropina o antagonista o orquiectomía bilateral. El cuarto criterio, administración planificada de docetaxel, sí o no, en el inicio, claro está, ¿no? Y el quinto criterio es la extensión o carga de la enfermedad en función de las metástasis. Se trata de 3 estratos: en los ganglios linfáticos solamente, o que sean metástasis óseas, con o sin metástasis en los ganglios linfáticos simultáneas, o el último estrato son viscerales. Muy bien. Los resultados, muy cortito, es una viñeta, no vamos a explicar la metodología de análisis de los datos, no lo vamos a hacer en este momento, lo hacemos en nuestro módulo formativo, en extenso y en intenso. Digamos que durante un periodo de observación de 60 meses, cuidado, de observación no quiere decir media de seguimiento, no, la media de seguimiento no es esta, además es muy difícil extraerla, ¿no? Pero bueno, más o menos nos podemos aproximar a ella con nuestros cálculos, ¿eh? Este es un periodo de observación vegetativo de 60 meses, desde el primero que empieza hasta que termina, ¿no? Hasta que termina la observación, ¿eh? O sea, no la duración del ensayo clínico, sino la observación. Durante un periodo de observación de 60 meses, para las variables de beneficios se evaluaron 583 pacientes del grupo A1. Hemos decidido llamar A1 a este, los investigadores, ¿no?, para facilitar nuestra comprensión, nuestra nomenclatura. El grupo A1 es terapia de privación androgénica con o sin docetaxel con abiraterona. Y 589 en el grupo B1, que es la terapia de privación androgénica con o sin docetaxel, correspondientes a la cohorte completa. Esta es la cohorte completa. Es de muy difícil reconfiguración, pero bueno, nosotros lo hemos intentado, en fin, hemos hecho todo lo posible. Y dentro de esta cohorte completa hay una subagrupación que, en fin, es la que vamos a evaluar más intensamente, que es el de 355 de un llamado por nosotros grupo 2, es decir, que lo hemos denominado grupo 2, la nomenclatura para facilitar la comunicación primero el autologismo con nosotros mismos, Pablo Borrega consigo mismo y yo conmigo mismo, y después entre nosotros, lógicamente, ¿no? El grupo A2 es la terapia de privación androgénica solo con, no con o sin, sino solo con docetaxel con abiraterona, es decir, en este caso están en presencia. Y 355 de un llamado por nosotros grupo B2, que es la terapia de privación androgénica con docetaxel, ¿de acuerdo? Entonces, bien, las características sociodemográficas y clínicas en el inicio, la baseline, se pueden consultar en nuestra página web, como hemos dicho, porque está en el suplemento 1, pero lo vamos a ver ahora en detalle. Y la graduación de la validez de las evidencias también está en el suplemento 2, en nuestra página web, y lo vamos a ver también en detalle. Voy a leer este texto que hemos decidido escribir Pablo Borrega y yo, en este caso, porque lo vamos ya, expresando, ¿no?, incluso verbalmente y por escrito, ¿no? Bien, dado que los investigadores y el editor de la revista Lancet, a pesar de que en muchas o en algunas o bastantes ocasiones publican las censuras debajo de las curvas de Kaplan y Meyer, en este caso no lo han hecho, y por eso decimos que dado que los investigadores y el editor de la revista Lancet, en este caso han decidido no informar porque esos datos los tienes y los necesitan para hacer sus cálculos, es decir, es imposible hacer todo, la curva, la ecuación de Cox, el test de los RAN es imposible sin tener las censuras, de modo que han decidido no informarlas, porque los necesitan y han tenido que evacuarlos, que vaciarlos, o sea que han decidido no informar de las censuras. Nosotros no hemos podido desarrollar la función de supervivencia mediante nuestras herramientas.
Es una lástima, pero en fin. Pero hemos podido estimar la relevancia clínica haciendo otras operaciones que son un poco más tipo beta, pero que nos han permitido la mayor precisión posible con estos datos sin las censuras. Y lo hemos hecho calculando los tiempos de supervivencia, midiendo una a una todas las áreas bajo las curvas en cada corte temporal mediante el contaje de píxeles, esta aplicación que tenemos pública ImageJ. 2. O B. Estimando el porcentaje de supervivencia en cada corte temporal por la medición de los segmentos dentro del gráfico de Kaplan y Meier, es decir, en la vertical, con una reglita, una regla, contando, o sea, haciendo las interpolaciones de los cortes que tienen el porcentaje de supervivencia que aparece en la vertical. Bien, el hecho de que los investigadores y el editor hayan decidido informar, en este caso, por lo menos han informado, el número de pacientes muertos y el número de pacientes con progreso de enfermedad o muertos al final del periodo de observación del ensayo clínico. El hecho de que hayan tenido al menos esta generosidad, que parece mentira que tengamos que decir que es una generosidad cuando debería ser total y completamente obligatorio, repito, esto nos ha permitido calcular los pacientes muertos, los pacientes supervivientes y los pacientes censurados. Al informar debajo de los gráficos de Kaplan y Meier también el número de pacientes en riesgo en el comienzo de cada corte temporal, esto lo hace todo el mundo, también esto nos ha permitido calcular el tiempo de vida con el que contribuyen materialmente los supervivientes al tiempo de supervivencia que los investigadores han obtenido formalmente mediante su función de supervivencia condicionada a las censuras de Kaplan y Meier, y todos estos resultados, bueno, pues los mostramos en la tabla S1, S2, S3 y S4. Llamo la atención por el hecho de que la hemos llamado tabla S y no tabla FS como en otras ocasiones, porque FS denota función de supervivencia y forma parte de nuestras herramientas. En este caso, lo que hacemos es una tabla de supervivencia y supervivientes que nos va a permitir el mayor desarrollo y la relevancia clínica del estudio. Bueno, pues vamos a empezar de momento con el suplemento 1 porque lo tenemos aquí, lo tenemos aquí. Bien. El desarrollo es difícil, o sea, no es fácil, como veremos en la graduación de la validez de la evidencia, pero hemos tenido que hacer nosotros este gráfico para poder primero entender qué es lo que han hecho los investigadores, ¿no? Para poder reconstruirlo nosotros. Lo hemos reconstruido, de hecho lo hemos reconstruido perfectamente bien después de mucho esfuerzo, claro está. Bueno, aquí tenemos las características sociodemográficas y clínicas, y recuérdese que teníamos, o sea, una cohorte total, una cohorte completa y una subagrupación, o sea, una subagrupación que los investigadores, bueno, pues hicieron. Es decir, esto no es la forma en la que se aleatorizó, lo vamos a ver dentro de un momentito. Pero, bueno, se han podido subagrupar y en este caso, bueno, pues se puede estudiar la diferencia en estos atributos en el inicio. Como es habitual, aquí tenemos, repito, la cohorte total, la cohorte completa. Como es habitual, siempre en cada bloque, ¿no? En este caso son 2 bloques, tenemos, en primer lugar, o sea, en este caso vamos a analizar esta subagrupación. Puede parecer un poco más interesante por el hecho de que están presentes el 12-taxel, no sí o no, sino que está presente el 12-taxel, tanto en el grupo de intervención como en el grupo de control. Bueno, es un poco largo explicar que algunos pacientes habían recibido o no radioterapia. Bien, esta radioterapia la tenemos puesta aquí y vamos a decir ahora sus números después de que yo diga que siempre ponemos a la izquierda el grupo aspirante, el grupo de intervención, y a la derecha en la columna el grupo de control. El grupo de control en este caso, o bien la historia natural de la enfermedad o la terapia estándar que corresponden al momento. Y a la derecha el valor de P para la diferencia. Cuando hay algún color rojo, como es este el caso, nos está llamando, es una llamada de atención de que aquí hay algo que es distinto. Ya sabemos que en el inicio tienen que ser iguales, se desea que sean iguales todos los atributos. Eso tiene que ver con el denominador, de modo que no siempre quiere decir que aunque aquí no haya diferencia estadísticamente significativa, no la haya de verdad.
Pero bueno, vamos a tomarlo, por cierto, ¿no? Y en este caso solamente es este. Cuando no veamos ningún color rojo, quiere decir que la diferencia no es estadísticamente significativa. Bien, eso es bueno en el inicio, P's muy altas. En el final, no, en el final P's muy bajas. Eso es lo que nos interesa, lo que deseamos para que solucione problemas del presente en marcha, claro sí. Bien, pues vamos a ver, de momento, bueno, vamos a ver este porque el otro grupo, bueno, pues se comporta de una manera similar. En el grupo A2, que hemos dicho es terapia de depilación androgénica más docetaxel más abiraterona, y en el grupo B, que es el grupo de control, terapia de depilación androgénica con docetaxel, es decir, que no tiene abiraterona. Bueno, pues los investigadores no informaron exactamente de a quiénes les aplicaron el tratamiento de radioterapia, porque depende de la, claro está, de la carga de la enfermedad, como vamos a ver un poquito más abajo. Bueno, aquí tenemos que recibieron radioterapia, radioterapia el 50% y el 50%. Es decir, que en este caso son la mitad. No sabemos realmente qué mitad. Eso no nos lo explican en ningún momento y eso va a hacer que baje la validez de las evidencias. Bien, la mediana de los años, bueno, pues es 66 años, es la mediana, y el rango intercuartílico entre 59 y 70. El rango intercuartílico es el que corta en el percentil 25 y el percentil 75, de modo que aproximadamente, ahí tenemos la mitad de la población entre el 25% y el 75% en los percentiles. Bien, en cuanto a los países, el país más representado es Francia. Este está impulsado fundamentalmente por las instituciones francesas, incluidos también las instituciones públicas, ¿no? España participa con un 11% y ya, pues otros países como Irlanda, Bélgica y, Italia, Rumanía y Suiza con cantidades bastante menores. Bien, en cuanto al estatus de rendimiento funcional de la escala ECOG, digamos que, pues con 0 es el 70% y con 1,2 es el 30%. En cuanto al estatus T del tumor, el estadio T del tumor, ¿no? Vamos a ver el tamaño en este caso, digamos que T1 es un 4%, T2 es un 12%, T3 es un 53%, T4 es un 18% y vamos a poner aquí TX, que por si alguien no está familiarizado, TX quiere decir que no puede medirse el tumor primario, pues es un 10%. Hay aquí unos datos perdidos, en fin, y está bien que lo digan, naturalmente, para que sepamos cuántos fueron los datos no evaluables, ¿no? Que es un 2,3%, ¿no? Vamos a ver aquí que lo que prevalece en la mitad es digamos que es el T3, ¿vale? Bien. Aquí, en cuanto al estadio de los ganglios linfáticos, el estadio N del tumor, digamos que N1, es el 58%, es el mayoritario, ¿no? Bien, entonces el N0, es decir, no hay cáncer en los ganglios linfáticos cercanos, digamos esto es el 27%, y el NX, que tiene el mismo significado que el TX de arriba, no puede medirse en los ganglios linfáticos cercanos, es un 11%. Un poquito más abajo también tenemos los datos perdidos, que se agradecen para que sepamos cuáles son los datos no evaluables. En cuanto al tiempo desde el diagnóstico, la mediana del tiempo desde el diagnóstico, desde que se les diagnosticó de nuevo, que decimos, de nuevo diagnóstico, fue 2,2 años, con un rango intercuartílico entre 1,4 y 2,9 años. En cuanto a los datos perdidos, también se agradece que hay un 2%, me he equivocado, es un 2%, ¿no? Bien, en cuanto a esto es importante, en cuanto a la localización de la metástasis, pues era ósea en un 78%, era solo en ganglios linfáticos en un 8% y ya visceral en un 13,2%. En cuanto a la carga metastásica, digamos que de alta carga, 65%, y de baja carga, el 34,6%. Estas definiciones surgen del estudio CHARTID y está explicado aquí abajo, un pequeño resumen que ha hecho Pablo aquí, y dice que la carga metastásica de alto volumen consiste en metástasis viscerales o 3 o más metástasis óseas, una de ellas fuera del esqueleto axial.
lo hemos dicho así, bueno, lo ha dicho así Pablo, no puede ser más corto y más explicativo. Muy bien, vamos a ver en cuanto a la puntuación del índice Gleason, 20% menor de 7, bueno, estos son los que están con mejor, en fin, más mejores, ¿no? Y un 77% ya de 8 a 10. Datos perdidos un 2,3%. En cuanto al PSA, en el inicio, en nanogramos por mililitro, la mediana fue de 12, con un rango intercuartílico entre 3 y 60. Se elonga bastante a la derecha, pero bueno, hay que tener en cuenta, bueno, que es que, o sea, estos valores del PSA, en fin, no contienen una linealidad en cuanto a las separaciones de la mediana, o sea, los rangos pueden estar bastante separados, bueno, los rangos intercuartílicos, ¿no? Bien, en cuanto a la historia médica, poco dicen realmente, pero bueno, en fin, aquí está muy poco, son la hipertensión, vamos, sin decir exactamente a qué se refieren con hipertensión, es un 43%, la diabetes es un 9% en el grupo de intervención y un 16% en el grupo de control. También es parecida aquí en toda la corte, lo que pasa que al tener más pacientes, bueno, hay una pequeña separación aquí, una separación un poquito mayor, pero bueno, también es cierto que hay más pacientes en la corte completa, ¿no? Bien, la diferencia creemos que no es relevante para el resultado, creemos que no es relevante, por eso ni siquiera la hemos apreciado para bajar la validez de la evidencia, ni tampoco hemos sugerido el hecho de que se hagan dos subgrupos, con diabetes o sin diabetes, que es la forma en la que se resuelve esta disensión, ¿no? Y aquí, bueno, pues con el colesterol elevado, en fin, un 38%, que tampoco nos dice mucho a qué se refiere esto del colesterol elevado, porque, en fin, bueno, no nos metamos ahora mismo en esto. Bien, vamos a ver la validez de la evidencia, la validez grade de las evidencias, y hacemos, bueno, pues nuestro habitual test grade originariamente eran 13 preguntas, vamos, son más de 13 preguntas porque algunas están duplicadas y está modificado por nosotros para los estudios de oncología médica, o mejor dicho, para todos los estudios que tengan curvas de supervivencia. En este caso, curvas de supervivencia con abundantes o por lo menos censuras, ¿no? O por lo menos con moderadas censuras, ¿no? En el caso de que no hubiera tantas censuras, bueno, pues en fin, también valdría, por supuesto, esta modificación que hemos hecho, pues porque encima iría como de sobra, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice aquí, ¿no? Vamos a ver, vamos a ponernos en esta... Bueno, vamos a ver. La primera pregunta. La pregunta pico es clara y precisa, con identificación de la P pacientes, de la I intervención, de la C de comparador y la O de los resultados perseguidos. Vamos a ver. Pues sí, en la P de la población y en los resultados outcomes, pero no en las disyuntivas de la intervención y el control, O sea, este es un caso en el que es bastante confuso y oscuro, porque es muy difícil la reconstrucción, o sea, desde el final hasta el principio, e incluso desde el principio hasta el final. ¿Por qué? Porque hay dos disyuntivas sí o no sucesivas en los tratamientos adicionados a la terapia de deprivación androgénica, y que son los siguientes, es decir, la terapia de deprivación androgénica es con o sin docetaxel y con o sin radioterapia, que constituyen la terapia de base a la que se añadirá luego posteriormente sí o no abiraterona. Por eso, si nos damos cuenta, aquí hay una distribución en el que uno es la terapia de privación androgénica, que se multiplica por dos posibilidades en cuanto a docetaxel sí o no, que se multiplica por dos posibilidades en cuanto a radioterapia sí o no, que se multiplica por dos en cuanto a las posibilidades de abiraterona o no. Aquí tenemos 8 posibilidades y es muy difícil, teniendo en cuenta que además las han reducido a 4. Nuestro ensayo clínico están reducidas a 4, y eso a costa de que la radioterapia queda alisada, porque los investigadores en uno de los análisis estadísticos pues se dan cuenta de que matemáticamente no hay una interacción matemática entre el grupo de docetaxel con o sin radioterapia. Naturalmente haremos la crítica un poquito más abajo, porque la interacción matemática no es la interacción farmacológica ni la interacción en salud. No confundamos esa palabra, porque la palabra interacción es multívoca, porque tiene varios analogados, ¿no? O sea, no es lo mismo la interacción matemática que una interacción farmacológica. Naturalmente la farmacológica
generalmente se percibe también con la matemática, pero no a la viceversa. La matemática no tiene por qué percibir o no las interacciones farmacológicas que pueda haber o las interacciones en salud. Muy bien, pues digamos que así puede apreciarse en la pregunta que hemos hecho. Efectivamente, decimos que la pregunta originaria sería supervivencia global y libre de progresión, que hemos dicho, y los daños en pacientes recién diagnosticados de cáncer de próstata sensible a castración y metastásico en tratamiento con terapia de privación androgénica. Esto está fijo, pero es ahora con o sin docetaxel, con o sin radioterapia, al que se añade sí o no abiraterona durante los meses de observación, que hemos dicho, vegetativo de 60 meses. Bien, ¿se efectúa la aleatorización correcta? Bueno, pues se asignaron 4 grupos, en fin, originariamente está bien hecha la aleatorización, claro que sí. La vaselina que hemos visto ahora mismo no corresponde a su aleatorización, porque vamos a ver, la aleatorización que ellos hicieron, lo hicieron en 4 grupos, ¿no? La primera es terapia de privación androgénica con o sin docetaxel, 296 pacientes, ¿no? Ahora, terapia con o sin docetaxel más, en este caso, más radioterapia, 293. Otro grupo era terapia de privación androgénica con o sin docetaxel más abiraterona, 292. Y el cuarto grupo, es que es un poco cansado porque es complejo, ¿no? Terapia de privación androgénica con o sin docetaxel más radioterapia más abiraterona, y son 291. Bueno, pues estos 4 subgrupos ellos los reconstituyen, cuidado, o sea, es decir, para solucionar problemas reales. En este caso no tenemos ninguna queja, porque ellos realmente hacen que prevalezca, lógicamente, la práctica clínica, la mejora del paciente por encima de la validez de las evidencias. Es decir, esto va a restar validez de las evidencias, pero naturalmente, o sea, en este caso, éticamente hay que atender a los pacientes, las necesidades de los pacientes, claro está, ¿no? Ya hemos dicho que esta aleatorización la estratificaron por 5 criterios que hemos dicho hace un momentito, por lo que no los vamos a repetir. Bien. ¿La asignación oculta para los reclutadores? Pues no lo especifica, pero suponemos que sí, los reclutadores suponemos que sí, porque los pacientes elegibles se asignaron aleatoriamente de forma centralizada en un portal que se llama Portal Clínico ALEA, que ya más o menos ALEA, de azar en latín, pues nos viene a decir que es una especie de portal en el que los investigadores se pueden apoyar, es como si fuera una página web, un portal para ayuda a la investigación clínica, bueno, pues sobre todo, en fin, como por ejemplo en este caso, la puede utilizar, en fin, cualquiera de los que estén, en fin, en este tipo de estudios, aquí en Francia, perfectamente bien, ¿no? Bien, ¿los factores pronósticos estaban equilibrados en el inicio de la implementación? Bueno, pues en el inicio es la baseline, la vaseline, bien. Bueno, nosotros podemos decir que, un momentito aquí, ¿no? Estamos aquí, ¿no? Sí están equilibrados en las 10 covariables medidas por los investigadores en el inicio. O sea, son 10 covariables las que han tomado como atributos que van en la dirección del evento, o sea, que tienen una relación con el evento. Bueno, quizá, no podríamos considerar el país, pero bueno, vamos a dejarlo puesto, ¿no? Y ahora en la implementación, o sea, el efecto Hausdorff, vamos a ver si hay un efecto Hausdorff de aquí en adelante, es decir, desde la baseline, desde la aleatorización, hacia la derecha. Bueno, nosotros no hemos encontrado en el artículo razones de desequilibrio en la implementación que sean imputados al efecto Hausdorff. No quiere decir que no las haya, o sea, el artículo es corto, en fin, describe lo que describe, pero nosotros no las hemos podido encontrar, por lo que entonces, bueno, pues suponemos que no las hemos encontrado. Bien. Se mantuvo oculta, ahora esto es importante, ¿no? O sea, se mantuvo oculta la aleatorización para pacientes y los médicos que hacen el seguimiento clínico, no y no, porque es un estudio abierto, lo dicen open label, ¿no? Bien, y ahora esta es la parte más importante, ¿no? O sea, decir, y para los que asignan los eventos y obtienen los datos del laboratorio, bueno, pues en este caso, esto es una pena realmente, pues porque no hay ninguna mención de que no hay ninguna mención a enmascarar a los asignadores de los eventos, ¿no? En una frase incluso literalmente sacada, traducida, decimos,
es un estudio, en este estudio, perdón, no se realizó enmascaramiento. Es decir, no tenemos ninguna, suponemos realmente, o sea, que es que están sin enmascarar los evaluadores de eventos, ¿no? Esto, claro, rebaja mucho la validez de la evidencia obtenida, porque realmente, o sea, es decir, lo que diferencia un ensayo clínico de un estudio cuasi experimental, prácticamente la barrera es esta, ¿no? Vamos a verlo un poquitín más abajo, porque estos diseños que están en el borde son los diseños que llamamos PROBE, ahora vamos a verlo un poquitín más abajo, y en este caso ni siquiera es PROBE. Muy bien, ¿es completo el seguimiento no deteniéndose antes de lo proyectado? Pues es completo el seguimiento. Bien, se informa el corte, el punto temporal de corte, es decir, la media de tiempo de seguimiento de todos los pacientes hasta que se cierra la variable de ensayo. No lo informan los investigadores, no. Bien. Esta es, vamos a leerla porque esta es importante, ¿no? Se informa del número de censuras por unidad de tiempo, de modo que puede evaluarse de la misma forma los eventos por unidad de tiempo. Pues no lo informan los investigadores ni lo muestran en los gráficos debajo de la curva de Kaplan y Meyer. Perdón, en lo que es la horizontal, perdón, no debajo de la curva, pero vamos, debajo de la horizontal, de los ejes, ¿no? No lo informan. Sí informan el número total de pacientes muertos y el número total de pacientes con progresión o muertos, eso sí, bueno, por lo menos han tenido esa generosidad, ¿no? Al menos esto nos permite calcular al final el porcentaje de muertos, de supervivientes y censurados que no coincidirán con el porcentaje de mortalidad, supervivencia y censuras. Esto lo ponemos en bastardilla porque esto es más, de alguna manera, es formal, son fórmulas y estos son elementos corpóreos, son sujetos corpóreos, por eso lo hemos puesto en ortogonal. Hemos hecho a propósito, esta diferencia entre lo corpóreo, muerto, con mortalidad, que sería lo formal, superviviente corpóreo con supervivencia, que es formal, una fórmula, y censurado con censuras, que es lo formal. Por ejemplo, a los 6 años, estamos hablando de la cohorte completa, ¿no? El grupo A1, que es terapia de privación androgénica con o sin docetaxel más abiraterona, hubo un 8% de supervivientes y un 39% de muertos y 53% de censurados. Recordemos que estos son corpóreos, o sea, hubo corpóreamente tocables 8% de supervivientes, 39% de muertos y 53% de censurados. Mientras que, calculando las áreas bajo la curva mediante el contaje de píxeles, porque no tenemos otra forma de ver la función de supervivencia que contar los píxeles, obtenemos un 48% en el porcentaje de supervivencia. Es decir, 48% de porcentaje de supervivencia no tiene nada que ver con el 8% de supervivientes, ¿eh? O sea, es decir, que el 48% de porcentaje de supervivencia está bien calculado, pero claro, esta supervivencia es la función de supervivencia Kaplan y Meyer condicionada a las censuras, que es que lo decimos como si fuera, lo decimos en cierto modo, como si fuera, pues un apócope, ¿no? O sea, cuando decimos la supervivencia, no, es la supervivencia, la función de supervivencia condicionada a las censuras. Es decir, que falta todo eso de condicionada a las censuras para que no confundamos lo que llamamos la supervivencia con los supervivientes. Repito, 48% de porcentaje de supervivencias, lo cual implica indirectamente que sería un 52% en el porcentaje de mortalidad, sería su complementario, que nada tiene que ver con el 39% de muertos, aunque se acercan bastante más, ¿no? Tal distancia material superviviente y formal supervivencia sucede similarmente en todos los demás grupos, ¿no? Lo vamos a ver ahora en nuestras curvas, ¿no? Se informa si las censuras que han sucedido están no relacionadas con los tratamientos de estudio. No informan las censuras, bueno, pues muchísimo menos todavía esto, claro que no. Bien, se hacen los cálculos por intención de tratar y o por protocolo. Bueno, pues se hacen por intención de tratar las variables de beneficio y los análisis de seguridad se realizaron en la población de seguridad de acuerdo con el tratamiento que realmente recibieron los pacientes. Aquellos que no recibieron ningún tratamiento de investigación no se incluyeron en el análisis de seguridad. Bueno, lo digamos, aunque casi se infería, pero lo decimos aquí. Se informa claramente, voy a ponerlo un poquitín más cómodo, ¿vale? Se informa claramente si los resultados después de analizar los abandonos, las pérdidas y demás clases de censuras, ¿se informa? No. ¿Los datos informados permiten al evaluador comprobarlo? No bien. Hemos puesto no porque no bien, o sea, no, bien. Financiación. Lo patrocinaron Janssen y Zilag
Ipsen, Sanofi y el gobierno francés. Los patrocinadores de este estudio, y esto es bueno, no tuvieron ningún papel en el diseño del estudio, en la recopilación de los datos, en el análisis de los datos, en la interpretación de los datos o en la redacción del informe. No tuvieron intervención en esto. No se pueden descartar los conflictos de interés. No decimos que lo tengan, que no se pueden descartar los conflictos de intereses, en este caso financieros, con la industria farmacéutica, ¿no? Porque el investigador principal, Fizazi, y otros 13 investigadores más han recibido pagos de las industrias farmacéuticas relacionadas con el entorno de los medicamentos oncológicos, ¿no? En fin. El resto declara no conflictos de intereses con las industrias farmacéuticas. La validez de la evidencia, bueno, pues es baja, O sea, la validez es baja y vamos a explicar por qué, ¿no? Vamos a explicar por qué, aunque tardemos un poco, pero por lo menos, o sea, que sepamos que cualquier invocación de los resultados que hemos tenido los pacientes, y ahora mismo nosotros los vamos a ver con más nitidez, bueno, pues no podemos saber si en realidad, o sea, se pueden alejar de los que... de alguna manera estos serían los representantes de los representados, o sea, de una población a la que se supone que están representando, ¿no? De modo que inferir que los resultados de esa población, que está la población total, ¿no? Vamos a suponer que está en las nubes, que es de donde cogen todos los pacientes, todas las clínicas del mundo, ¿no? Realmente de este ensayo clínico no se puede inferir lo que está pasando o lo que pasaría predictivamente, prolépticamente aquí arriba, no porque es una validez baja. ¿Y qué quiere decir baja? Lo tenemos puesto aquí en esta chuletilla, ¿no? Bien, vamos a ver por qué hemos bajado la validez de la evidencia. Aquí hay 8 causas, 8 motivos, ¿no? Primero, es abierto para los pacientes y los médicos que hacen el seguimiento, es open label, pero además también lo es para médicos que asignan los eventos. Ya ni siquiera es PROBE. Este es el límite entre un ensayo clínico y un estudio cuasi experimental. PROBE, lo tenemos puesto aquí, son las siglas en inglés de ensayo prospectivo, aleatorizado, abierto, con evaluación enmascarada para resultados. Es decir, PROBE es cuando está abierto para los pacientes y los médicos que hacen el seguimiento, pero está cerrado, enmascarado para el comité de evaluación de eventos. Pero es que este ni es PROBE, o sea, porque es que el comité de evaluación de eventos, nada se dice de él, o sea, no está enmascarado, de modo que la asignación de eventos parece que es abierta, sabiendo quién está tomando el fármaco de intervención y quién el fármaco de control. Muy bien, pues vamos a continuar con el 2. Las disyuntivas de la pregunta pico hace que esto sea oscuro y confuso, ¿no? Dan 8 subgrupos posibles confundidos en 4 grupos. Los 4 grupos los vamos a ver ahora. Bueno, son los que hemos visto en la baseline, ¿no? Estos 4 grupos, ¿no? Tal confusión, o sea, de 8 a 4 esta confusión no se puede reducir únicamente por el valor de que la P es mayor del 0,05, es decir, que no hay interacción entre el grupo de docetaxel con radioterapia frente al grupo de docetaxel sin radioterapia. Lo hemos dicho hace un momentito, ¿no? Mediante ajustes formales, es decir, matemáticos de la ecuación de regresión de Cox, ¿no? 3. Los grupos de comparación A2, es decir, ya los subgrupos, o sea, lo que hemos llamado la subagrupación A2, ¿no? Que es terapia de privación androgénica, más docetaxel más abiraterona, que son 355, frente al grupo B2, esta subagrupación, terapia de privación androgénica con docetaxel, 355, estos no se pueden reconstruir desde los 4 grupos asignados en el inicio. Es decir, nosotros es imposible, con la información que ellos dan, nosotros no podemos reconstruir estos 2 grupos. Es decir, nos tenemos que fiar de lo que han dicho ellos y lo aceptamos, pero lo aceptamos como una verdad personal, no como una verdad impersonal, porque tenemos que ser críticos y separar lo bueno de lo malo, que es lo que quiere decir crítico en griego. Separar, cribar lo bueno de lo malo. De ahí proviene la palabra. 4. El tamaño de la muestra es pequeño en cuanto a su representatividad. Es difícil pensar que con este grupo tan pequeño está representada, bueno, pues la población de este tipo de pacientes, que es de la que van a acoger los pacientes todas las clínicas del mundo, ¿no? Estamos hablando metafóricamente, pero la metáfora en este caso es una metáfora, vamos, que ilumina, o sea, es una metáfora, en fin, que no es oscura, sino más bien luminosa en este caso. 5. No nos informan de las censuras, que son muy abundantes en cada corte temporal. 6. No informan si las censuras
están estas no relacionadas con el tratamiento, porque es lo deseable que no estén relacionadas. Si no nos informan de las censuras, mucho menos esto, ¿no? 7. No informan de los eventos en cada corte temporal, aunque sí nos han dado el final. Bueno, menos mal que han tenido la generosidad de decirnos cuántos muertos ha habido en un ensayo clínico en el que es importante los muertos. O sea, porque hay en otros en los que ni siquiera se dicen cuántos son los muertos totales. Se habla de mortalidad formal, pero no de los muertos. Y es muy distinto el uno del otro, ¿eh? Lo vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Como el 8 es que no pueden descartarse los potenciales conflictos de intereses con las industrias farmacéuticas de los 14 investigadores, es decir, del investigador principal, Fizazi, y estos 13 investigadores adicionales, ¿no? Bien, vamos a ver entonces qué validez tienen las variables. Baja es la validez vegetativa del ensayo clínico en general. Y ahora, cada variable, si tiene alguna bajada, motiva alguna bajada posterior, hace que esta validez todavía baje más, ¿no? Es decir, ninguno puede tener una validez por encima de alta. Es esto, podríamos decir, la mortalidad total en este caso. Pero bueno, no lo vamos a la mortalidad global total, ¿no? Pero bueno, en este caso vamos a hablar de, vamos a llamarlo supervivencia global, ¿no? Entonces, en la supervivencia global de la cohorte total, de la cohorte completa, ¿no? Pues la calidad de la evidencia, la validez es baja. Es baja en cuanto al resultado formal, es decir, que el resultado formal, lo que llamamos las fórmulas que hemos tenido los investigadores, mantienen esta validez baja, ¿no? El resultado formal, es decir, las fórmulas, ¿no?, de la función de supervivencia, pero ni siquiera, o sea, consideramos, o sea, que creemos que es menos todavía, ¿no?, en cuanto al resultado material. ¿Y por qué? Puede apreciarse porque la fórmula de la función de supervivencia, la supervivencia condicional a las censuras, ¿no?, dice que formalmente un 48% y un 56% de supervivencia en ambos grupos. Esto es lo que dice la supervivencia global, la fórmula, ¿no? Pero hay una distancia bastante grande entre ese resultado de 48% y 56% no tocable con el dedo, no se puede tocar porque es una fórmula, en este caso es una fórmula que está en el mundo de las formas de las ideas, ¿no?, y que al hacer el progresus al mundo fenoménico, pues el resultado material que nosotros tenemos, es decir, las personas que se pueden tocar con el dedo, pues es bastante distinta, porque los supervivientes materialmente tocables con el dedo fueron el 8% en el grupo de intervención y el 6% en el grupo de control. Es decir, que si bien formalmente es el 48% la supervivencia, los supervivientes son el 8%. 48% de supervivencia, 8% supervivientes en el grupo de intervención. 56% en el grupo de control, la supervivencia. Supervivientes, 6%. Hay una gran distancia, de modo que materialmente ni siquiera podemos pensar que puede ser baja. Vamos a dejarlo como está porque baja prácticamente, pues, en fin, es una validez que, bueno, que solamente por debajo tiene muy baja, ¿no? Bien, en la cohorte completa, la supervivencia libre de progresión, pues naturalmente pues también decimos lo mismo, es baja vegetativamente porque no puede ser mayor de baja, ¿no?, y es baja en el resultado formal, pero ni siquiera tampoco en el resultado material, ¿no? Y bueno, y en las otras dos cohortes reconstituidas por ellos, que nosotros no hemos sido capaces, ¿no?, de reconstituir, que por cierto son las más interesantes, claro, en este caso, bueno, pues decimos lo mismo, es baja y baja en cuanto al resultado formal, pero no en el material. En cuanto a los efectos adversos de grado mayor o igual a 3, también es baja porque, como veremos, no hacen una imputación, o sea, no hacen una criba, o sea, una refinación de cuáles son los efectos adversos que están atribuidos, ¿no?, o sea, que haya una causalidad más cercana con los tratamientos de estudio. Bueno, pues vamos a ver ya entonces los resultados aquí, pues los tenemos perfectamente pues vistos aquí, ¿vale? Bien. Los resultados, lo primero que vemos es la supervivencia global y los tenemos distribuidos, primero, la supervivencia global, segundo, la supervivencia libre de progresión y tercero, los efectos adversos, ¿no? Vamos a volver sobre nuestros pasos un poquitín, ¿va?, para que veamos. En fin, ahora vamos a ver que en la supervivencia global tenemos primero
la cohorte completa, es decir, la comparación de la intervención y del control de la cohorte completa, y un poquito más abajo pues tenemos esta subagrupación, que es el grupo A2 frente al grupo... Este es B2, aquí hay un error, este es el B2, es un error que ahora intentaremos corregir, o sea, aquí está bien, pero aquí está mal, este es un B2, Bueno, pues vamos a verlo, yo creo que mejor sobre nuestras tablas, porque vamos distribuyendo cada variable, primero en la cohorte total y en la cohorte completa y luego en la subagrupación, tanto en uno como en otro. Entonces yo creo que lo mejor es que nos vamos a venir ya a nuestras tablas. Hemos hecho una nueva forma de cálculo para este tipo de ensayos clínicos en los que tenemos que reconstruir todo lo que podemos, dado que no nos ofrecen las censuras en cada corte temporal, ni tampoco las muertes o los eventos en cada corte temporal, ¿no? En fin, entonces, bueno, pues lo que hacemos es medir el área bajo las curvas, medimos el área bajo las curvas, y medimos el área bajo las curvas en cada uno de los cortes temporales, a los 6 años, a los 5, a los 4, a los 3, a los 2 y al 1, y todo lo que está aquí debajo, ¿no? Que es formal, o sea, porque esto es supervivencia formal, pues lo tenemos puesto aquí. Es esto que está aquí, o sea, aquí, es decir, debajo del grupo de intervención, si nos damos cuenta, o sea, es decir, en el primer año, lo que hay aquí, en el primer año de vida, esto de aquí abajo sería la vida, verde, ¿no? Y arriba sería la no vida, vamos a poner rojo, ¿no? La muerte, por así decirlo, en este caso, ¿no? Bien, lo de abajo sería lo bueno. Bueno, pues aquí en el primer año hay 0,9 meses de vida. De vida, vamos a poner de supervivencia, vamos a ver, de supervivencia. En el segundo, o sea, ya vamos, el primero más el segundo, tenemos 1,9, en el primero más el segundo más el tercero, es decir, este área que está aquí abajo es 2,6, el siguiente de 4 años sería 2,3, perdón, es la línea de arriba, que es el grupo de intervención, y hasta el final, o sea, es decir, a los 6 años lo que tenemos es, o sea, una cantidad de supervivencia, que en 6 años está ocupada, por así decir, en verde por 4,4 años, ¿vale? 4,4 años. Bien, eso en el grupo de intervención. Y en el grupo de control, que es la línea que está por debajo, la azul, son 4,2 años, O sea que la diferencia que hay en estas representaciones formales es de 0,2 años, 0,2 años, bueno, que son, bueno, pues meses. Ahora mismo no soy capaz de hacerlo porque estoy muy concentrado con la comunicación de ahora. Bien, ahora bien, vamos a ver, es decir, aquí debajo lo que tenemos son los pacientes en riesgo en cada corte temporal, es decir, que aquí tenemos los supervivientes, supervivientes vivos, que están tocables, porque hay efectivamente, no todos han muerto del uno al otro, ojalá nos lo hubieran dicho, pero la diferencia que hay de aquí a aquí está entre muertos y censuras, y es muy importante porque naturalmente el no saber cuántos hay en esta distancia de muertos y censuras, sabemos que la suma es la diferencia que hay aquí, pero es muy importante saber si ha habido muchos muertos o pocos muertos en este espacio que hay aquí. Bien, nosotros lo hemos podido intuir aproximadamente mediante las áreas bajo la curva de los supervivientes. Vamos a ver, las tenemos aquí. Aquí tenemos ya en ortogonal los supervivientes, o sea, que hemos cogido y hemos puesto, o sea, hemos ido haciendo nuestra formulación, y aquí, si nos damos cuenta, vamos a ponerlo esto aquí. Aquí tenemos 583, 541, estos de aquí, 583, 541, hasta el final, ¿no? Y en el último, aquí, bueno, pues de alguna manera sobreviven 47. De modo que estos son los supervivientes tocables, es decir, estos son los que han estado en nuestra consulta siempre, por así decirlo, ¿no? Estos son los que están, en fin, tocables, por eso los ponemos en ortogonal. Mientras que lo otro, que es más fantasmático, perdón, está aquí, lo ponemos en bastardilla. Hacemos la diferencia entre la supervivencia formal y los supervivientes. Bueno, pues vamos a ver, la vida real que hay debajo de estos supervivientes es de 3,4 años. Es decir, lo que han sobrevivido
o sea, lo que han aportado de vida los supervivientes que tocamos con el dedo, los que están en nuestra consulta, son 3,4 años, a diferencia de lo que hemos obtenido por el área bajo la curva, que es de 4,4 años. Efectivamente, ¿por qué hay aquí una diferencia? Esta diferencia es la que está inflada por las censuras. Es decir, que la diferencia entre 3,4 y 4,4 años es la vida que han aportado las censuras y que tiene su sentido si estuvieran vivos. O sea, que al final de estos 6 años estuvieran vivos, estuvieran viviendo. Cuidado, ¿Por qué? Porque si alguno ha muerto, y yo presumo que alguno ha muerto en este tiempo, tiene que ser imputado como evento. En este caso, o sea, realmente las censuras parecen abundantes. ¿Y por qué parecen abundantes? Bueno, pues parecen abundantes porque los investigadores nos han dado el número de muertos aquí. Y el número de muertos en este grupo fue de 228. Podemos, naturalmente, de esta manera saber que como hay 47 supervivientes ortogonales, de verdad, aquí los supervivientes, pues podemos deducir este valor, que son los censurados. Tenemos los pacientes en el inicio, 583, los muertos, que afortunadamente nos lo dicen el editor, 47 que lo deducimos nosotros, y esto simplemente restando. Nos está diciendo que en este corte, o sea, que en este grupo ha habido un 8% de supervivientes. Qué curioso, un 8% de supervivientes. Y ahora veremos, que nos anuncia que la supervivencia aquí nos dice que es del 48%. Vamos a ver qué quiere decir esto. Bueno, lo primero es que, que aquí ha habido un 39% de muertos, de verdad, ha habido un 8% de supervivientes y un 53% de censurados. Son muy abundantes las censuras, por eso hemos ligado, hemos hecho esta conexión, y la distancia que hay de aquí a aquí se debe a las censuras, a un 53%, que es el atributo mayoritario, ¿no? O sea, que en un ensayo clínico las censuras sea lo más presente, más que la mortalidad y más que los muertos y que los supervivientes, bueno, pues naturalmente eso disminuye en lo que es la representatividad en la consulta, ¿no? Cuando un oncólogo, un servicio de oncología recibe a 100 con esta enfermedad, ¿no?, pues va a tratar a los 100, ¿no? Claro, si tuviéramos que acudir a la representación de aquí, pues bien podríamos decir, que de estos vamos a tratar a los 100, pero que si fuera verdad que estos fueran los que están representando a este tipo de pacientes, pues que 53 se van a marchar, o sea, que van a ser censurados, aunque comenzaron estando tratados, ¿no? Y, bueno, nos olvidamos de ellos porque no podemos saber ya nada de ellos, no nos informan los investigadores qué ha pasado, ¿no? Lo que sí podemos saber es que al cabo de estos años, si esto fuera verdad, con este tratamiento, 39 de cada 100 están muertos y 8 de cada 100 son los que sobreviven, o sea, que acaban atravesando nuestras salidas, salen de nuestra clínica después de 6 años, pues 6 de cada 100, ¿no? En fin, y 53, bueno, repito, no sabemos nada. Bueno, muy bien. ¿Qué es esto de aquí? Bueno, pues esto de aquí ha sido la reconstrucción por nosotros, mediante esta regla, de lo que está en la vertical de la overall survival, aquí de la supervivencia global, que en este caso también es, es material y formal dependiendo de cuál es el parámetro que pongamos a la derecha, ¿no? Bien. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues tomamos una regla, ¿no? Vamos a hacerlo aquí, vamos a hacerlo para que se vea perfectamente. Vamos a hacerlo aquí, hacer una demostración muy sencillita. Bueno, vamos a coger, pues por ejemplo, este de aquí, ¿no? Vamos a hacerlo un poquitín más grande, ¿no? Aquí, ¿no? Bueno, pues lo que hacemos es, vamos a hacerlo muy rápidamente, ¿no? Bueno, cogemos, por ejemplo, este valor de aquí a los 3 años, ¿no? Pues a los 3 años, ¿vale? Con un poquito de cuidado, está bien hecho, ¿no? Bueno, vamos a hacer que se toque, ahí, más o menos, ¿no? En fin, y esto aquí, ¿vale? Bueno, pues no lo hemos hecho ahí. Yo creo que yo creo que estamos bien, ¿no? Se trata, incluso yo creo que hay que subirlo un poquito ahí, más o menos, ¿no? Estamos en los 3 años porque no hemos movido la vertical y vamos a ver dónde se corta con la horizontal. Cogemos una regla y en este caso, bueno, pues parece bastante claro que este es un 40% de supervivencia, o sea que a los 3 años parece que es un 40%, ahora lo veremos, ¿no? Y que en el grupo este es en el grupo de
de control, y en el grupo de intervención hay más supervivencia, ¿no? Sobreviven pues casi el 60%, ¿eh? Pero bueno, lo hacemos mediante una regla, hacemos las interpolaciones tomando desde el 100 y bueno, vamos haciendo los cortes mediante una regla de 3 simple, ¿no? Se trata de esto, ¿no? Bueno, pues esto lo hacemos cuando tenemos un año, a los 2, a los 3, a los 4, a los 5, bueno, en fin, ahora vamos a hacer este de los 5, bueno, pues a los 5, bueno, pues sería, si nos damos cuenta, pues hasta así, poco más o menos, lo he hecho así un poco con brocha gorda, ¿no? Esto lo hacemos con todas las curvas, con esta, con esta, con esta y con esta, lo hacemos. Bueno, y esto es lo que representamos exactamente aquí, eso está aquí, ¿no? Bien. Y aquí tenemos la posibilidad, entonces, con las supervivencias, de calcular indirectamente el hazard ratio. El hazard ratio empieza siendo 1, siempre es 1 al principio, bueno, siempre es 1 al principio cuando es en el momento 0, perdón, ¿no? En este caso es por casualidad, ¿no? Porque son iguales, el 93 y 93%, el 1, y va bajando, 0,92, 0,77, aquí sube un poco y aquí, bueno, más o menos se mantiene, ¿no? Bien. Esto es lo que nosotros hemos tenido que reconstruir porque ellos no nos lo dan. Y esto lo hemos tenido que reconstruir con muchísimo esfuerzo porque ellos no nos lo dan. Esto lo hacemos siempre, ¿eh? O sea, es decir, lo que son los pacientes corpóreos, los supervivientes corpóreos, lo hacemos siempre con nuestros cálculos. Bien. Vamos a ver un poquitín más a la derecha, perdón, bueno, vamos a ver, aquí tenemos que ver lo siguiente, aquí tenemos el grupo de control y aquí tenemos el grupo de intervención. Naturalmente el grupo de control está aquí abajo, o sea, perdón que no lo había mostrado aéreamente, ¿no? Aquí tenemos el grupo de, esto es toda la corte inicial, o sea, la corte completa, y este es la subagrupación, ¿vale? ¿No? Aquí tenemos lo que estamos viendo ahora mismo, la supervivencia y los supervivientes, y aquí vamos a ver las medianas de supervivencia y medianas de supervivientes. Las vamos a ver ahora porque, o sea, que es una continuación de lo que está aquí, pero es que tiene muchísimos cálculos porque ellos no nos los dan, de modo que los hemos tenido que reconstituir nosotros. Bueno, naturalmente, aquí tenemos la OS, Overall Survival, y aquí tenemos la PFS, ¿no? La supervivencia libre de progresión, con la misma estructura, pero naturalmente en cada uno en su escala, ¿no? Vamos a poner aquí, vamos a subir a nuestro sitio, ¿no? El hecho de que el grupo de intervención y el grupo de control están aquí representados, los hemos puesto aquí arriba para poder hacer los cálculos en un sitio ortodoxo, ¿verdad? Bien. Bueno, pues atención, al final nos dice que la supervivencia es del 48%, además creo que lo podemos ver aquí, ¿no? Aquí podíamos ver que a los 6 años nos dice que la supervivencia es del 48%. O sea, nos dice que es del 48%, efectivamente. Nos dice, bueno, ahora mismo no sé si es el 48 o el 42, no me sale bien, no me acuerdo ahora mismo, no soy capaz. Ah, no, perdón, no es esto, me estoy equivocando, perdón, no es esto porque lo estoy haciendo mal. Nos está diciendo, sí, vamos a ver, sí, efectivamente, sí, no me estoy equivocando, lo estoy haciendo bien, ¿no? Que es del 48%, ¿no? Y del 42%, esa es la pequeña, ¿no? En fin, esta sería nuestra representación, perdón, claro, lógicamente, ¿por qué? Pues porque no es este, porque la supervivencia global es esta de aquí. Bueno, vamos a verlo, porque creo que me he precipitado, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo ahora un poquito bien, ¿vale? Esto es, entonces nos está diciendo que es un 48%, aquí esto vamos a verlo así, ¿no? Que es un 48% y un 40%, hay que ver que ahí está 50 en medio, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que nos está diciendo es esto, que es vamos a ponerlo en grande, que es un 48% de supervivencia formal y un 42% de supervivencia formal. Sin embargo, al hacer los supervivientes, o sea, vemos que no coincide, o sea, que se aleja muchísimo, ¿no? Decimos que hay un 48% de supervivencia, pero los supervivientes fueron el 8%, fueron 47%. Es decir, que fueron 8 de cada 100 y no 48 de cada 100. Por eso, cuidado, porque este 48% de supervivencia no quiere decir que sobreviven 48 de cada 100, no. Aquí la supervivencia está condicionada a las censuras, es decir, que es una función formal, pero no material. Lo tocable es esto de aquí, ¿vale?
Es esto de aquí. De la misma manera, este 42% de supervivencia no coincide con el 6% de supervivientes. O sea, los supervivientes son el 6% del grupo de control y no el 42%. Este 42% lo hemos puesto por eso más fantasmático, más en bastardilla. El cálculo está bien hecho, cuidado, pero es un cálculo que no está, o sea, que no puede hacer el progresus al mundo fenoménico. No tiene nada que ver con los, ya lo hemos demostrado en nuestra diferencia entre supervivencias y supervivientes, que bueno, que está en nuestra página web, y por si alguno se quiere, bueno, lo vamos a explicar de todas maneras aquí, y ahora después lo mostramos en nuestra página web. Bueno, otra de las cuestiones es lo que llamamos la mediana de supervivencia. La mediana de supervivencia la hemos calculado en cada grupo, en el grupo de intervención, en el grupo de control, grupo de intervención, grupo de control, ¿no? Vamos a analizar el primero, ¿no? Que lo hemos podido nosotros hacer, porque hemos podido reconstruir, hemos dicho, las áreas bajo la curva que hemos hecho mediante píxeles. Este es mediante píxeles y este es mediante el contaje, ¿no?, de los pacientes mes, de los pacientes año en este caso, ¿no? Bien, en este caso, si nos damos cuenta, la supervivencia, la curva de supervivencia es esta de aquí arriba. Realmente esta coincide exactamente, es esta. En realidad es la roja, esa que está ahí es la roja. ¿Y cuál es la verde? Bueno, pues la verde es la que corresponde, hemos dicho, con los supervivientes ortogonales. Es decir, los supervivientes son exactamente, o sea, son estos de aquí, son estos que están aquí abajo, ¿vale? Vale. Pues vamos a ver qué diferencia hay, ¿no? Es decir, bueno, nuestra fórmula nos permite ver cuál es la mediana de supervivencia en uno y en otro. Y efectivamente, me dice que la mediana de supervivencia en el grupo formal, en lo que llamamos la supervivencia y censuras, pues se produce en el tránsito desde aquí hasta aquí, ¿vale? Mientras que en los supervivientes se produce en el tránsito que va desde aquí hasta aquí, o sea, entre el mes 3 y el mes 4, y en este es entre el mes 5 y el mes, perdón, no mes, año 5 y año 6. Discúlpeseme, pero son tantos estudios que en algunas ocasiones trabucamos uno con otro. Bien. Vamos a ver, nuestra fórmula nos permite ver que la mediana de supervivencia, en este caso, se encontraría, vamos a ver, se encontraría aquí. O sea, se ve que, que es esta línea que está aquí, es ahí. Ahí. Mientras que la mediana de supervivientes está aquí, o sea, produce mucho antes, ¿no? ¿Qué es esto de la mediana de supervivencia y la mediana de supervivientes? Bueno, pues en principio podemos decir que los supervivientes hacen los que están vivos corpóreos, los que están dentro de nuestra consulta, tienen, se produce la mediana a los 3,4 años. ¿En qué paciente? Siempre se produce en el paciente que está en la mitad de toda la serie, es decir, que es en el paciente 292, que es el que hace el 50%, el percentil 50, de los 583 iniciales. Es decir, 292 dividido entre 583 es el 50%. Es decir, que sobreviven, estos sobrevivientes han sobrevivido menos de 3,4 años, y el 50% va a sobrevivir más. De los corpóreos, los verdes, los que podemos tocar con el dedo, ¿no? Eso realmente no coincide con lo que se llama la mediana de supervivencia, que dice que es a los 5,7 años. Bueno, esto es verdad formalmente, pero no materialmente, O sea, ¿por qué? Porque vamos a ver, si además se ve muy claramente, ¿no? Se ve muy claramente porque lo que llamamos la mediana es, o sea, el atributo presente en una serie en la que este atributo se ordena desde el que tiene menos hasta el que tiene más de este atributo, la estatura, el peso, la cantidad de vida, en este caso la supervivencia de menos a más, es el atributo que le corresponde al número 50 de la serie, que llamamos el percentil 50. Mediana y percentil 50 se supone que son sinónimos. Vamos, de hecho, no es que se suponga, es que son sinónimos. El percentil 50 sería de la mitad de los pacientes en el inicio, pues sería el paciente que ocupa el número 50, que es el 292. Por eso los supervivientes siempre forman la mediana en el percentil 50. Este siempre es fijo, el percentil 50. Pero la supervivencia está condicionada a las censuras, de modo que si hay censuras, entonces no podemos decir que se va a producir en el percentil 50.
No, en este caso se produce, o sea, en el paciente número 65 que aún permanece vivo, porque todos los que están hacia arriba, desde el 583 hasta el 65, están o muertos o censurados. No sabemos cuántos son los muertos y cuántos son los censurados, aunque sí lo sabemos al final, pero de momento en la mediana es imposible saberlo si no nos lo dan ellos, claro está. Bien, estos se hacen el 11%, es decir, que todavía quedan vivos, supervivientes, de verdad, 11 de cada 100 que iniciaron. De modo que la mediana de supervivencia, si nos damos cuenta, es una ficción, en este caso el pensar que la mediana deja la mitad de los supervivientes con menos vida y la mitad de los supervivientes con más vida. Eso es cierto solo en los supervivientes. En la supervivencia ya vemos que no, o sea, que solamente deja con vida el 11% de los que iniciaron. Y sin embargo, damos la creencia de que es una muy buena mediana. Bueno, es una buena mediana, pero hay una gran distancia entre el 3,4 años y 5,7, pero una gran distancia. Esto sucede también en el grupo de control. En el grupo de control nos damos cuenta de que hay una gran distancia entre los 4,86 años en los que se forma la mediana, supuestamente, aquí, ¿no? Aquí, y la mediana que se forma aquí en los supervivientes, ¿no? De modo que la mediana de supervivencia se forma en el percentil 20 y no en el percentil 50, es decir, que deja por debajo, o sea, deja con vida a 20 de cada 100, pero no a 50 de cada 100, ¿eh? O sea, que hay una gran distancia entre la mediana en la que se produce, o sea, en el atributo, en este campo de vida, ¿no? O sea, es decir, el paciente 295, que es la mitad de los 573, de los 589, perdón, la mitad, o sea, es decir, repetimos, ¿no? Está aquí, ¿no? Aquí. Pues, o sea, se produce, ha vivido 3,31 años, ¿eh? A partir de ahí viven más y desde ahí para arriba viven menos, pero no es 4,86, ¿no? Bueno, pues esto lo tenemos, en fin, implementado de una manera en la que se ve muy bien, creemos que se ve muy bien, y, bueno, y en el grupo de control, bueno, pues también vemos cómo se infla, ¿no? la cantidad de vida, en este caso la cantidad de vida, o sea, en la supervivencia el 4,2 años que dice, ¿no? O sea, que es cierto, ¿no? Estos 4,2 años son los que están medidos por píxeles, aquí, por debajo, ¿no? Estos 4,2 años de la línea de color azul, que es el grupo de control. Pero los supervivientes, es decir, estos que están aquí, estos 589, todos estos, sobreviven 3,4 años. De modo que la distancia que hay del uno al otro está inflada por las censuras, ¿no? Bueno. Simplemente por mostrarlo, ¿no? Pues se puede encontrar en nuestra página web perfectamente, o sea, esta explicación un poco más extensamente, en el índice lo podemos ver con facilidad en calcular, en las calculadoras, que es la primera de las categorías, afortunadamente, en el capítulo 13. En el capítulo 13, que está aquí, función de supervivencia, de Kaplan y Meyer, aquí, si nos damos cuenta, tenemos, o sea, en nuestro curso, ¿no? Nuestro curso para mostrar, bueno, en este caso son cálculos ya, en fin, con instrucciones y con los significados y funcionamientos, ¿no? Aquí tenemos el principio, la función de supervivencia, función de riesgo y la idea de riesgos proporcionales. Un poquito más abajo, la influencia de las censuras en el resultado de las funciones de supervivencia. Y esta última es nuestra última edición, que es la mediana de supervivencia y la mediana de supervivientes, que no sé por qué no está aquí, porque está subida, vamos, concretamente en nuestro canal de YouTube. Bueno, pero vamos, está aquí y lo pondremos inmediatamente porque ahora mismo no me he dado cuenta de que no está subido, pero está en nuestro canal de YouTube. Está aquí, ¿eh? O sea, que está aquí, se puede ver aquí. Diferencia entre supervivencia y mediana de supervivientes es esta de aquí, que tendría que estar subida, pero que, bueno, pues, en fin, tantas tareas nos han impedido quizá el comprenderlo, ¿vale? Vale. Vamos a continuar entonces con nuestra navegación. Bueno, pues aquí se puede ver entonces las distancias que hay del uno al otro y entre lo formal y lo material, ¿no? En la PFS, en la supervivencia libre de progresión, sucede, bueno, pues un tanto de lo mismo. Las diferencias, las distancias son algo menores que en la supervivencia global, pero también vemos, o sea, que se infla. Bueno, pues ¿por qué? Pues porque se infla mucho desde los 2,6
años en este caso sería de supervivencia libre de progresión, de los supervivientes libre de progresión, está aquí, ¿no? Y los 3,9 años, 3,9 años, que es el área bajo la curva, que es de la supervivencia libre de progresión. O sea que hay una diferencia, que esta diferencia es la que está inflada por las censuras. Nos damos cuenta de que la mediana de supervivencia también se forma en distintos sitios, ¿no? La mediana de supervivencia de lo que es de la fórmula formal se produce en el percentil 34 y no en el percentil 50, y dice que se produce a los 3,3 años. Sin embargo, la mediana de supervivientes, libre de progresión, en este caso LP, por eso ponemos libre de progresión, si nos damos cuenta, se produce a los 2,5 años, y no a los 52 años. ¿Por qué? Pues porque todo esto que está aquí es lo que corresponde a las censuras. Es decir, que podríamos decir un poco que la verdad, sin poder determinar si está más cerca de allá o más cerca de acá, naturalmente, cuanto más censuras hay, más cercano a lo verde está. O sea, hay algunos ensayos, como decimos en nuestro vídeo formativo, se puede ver perfectamente, o sea, que están superpuestas, como por ejemplo en el estudio Caspian, se sobreponen la curva de supervivencia y la curva de supervivientes, y las medianas prácticamente coinciden. Eso es muy bueno, o sea, que eso es muy bueno. O sea, que no todos tienen esta enorme separación, ¿verdad? ¿No? Vale. Aquí tenemos ya entonces, bueno, pues para poder ver los clínicos las distancias que hay entre lo formal y lo material, que pues impide una toma de decisiones sobre los 100 pacientes que nosotros vamos a ver en nuestro estudio, porque parece que no hemos interpretado en algunas ocasiones correctamente que la supervivencia del 40% no quiere decir que sobrevivan 40 de cada 100, porque en este caso sobreviven, en este caso es una supervivencia libre de progresión, no 40, sino que sobreviven un 7%, ¿no? Y en este caso no sobreviven 29 de cada 100, sino que sobreviven 5 de cada 100 libres de evento, ¿no? O sea, esto es una forma, creo que cuesta muchísimo trabajo reproducir esto, y bueno, nos hemos dejado, en fin, aquí los ojitos, Pablo Borrega García y mi persona, claro está. Vale. Y aquí tenemos la tabla del NNT, que, bueno, pues en este caso lo que hemos hecho ha sido trasladar, o sea, aquí, bueno, vamos a mostrarla primero desde arriba. Aquí tenemos la cohorte completa y aquí tenemos la subagrupación, ¿verdad? En la cohorte completa, o sea, ponemos el grupo de intervención, la supervivencia y la supervivencia del grupo de control, ¿vale? Vale. Aquí tenemos los hazard ratio, que los hemos sacado también de nuestra tabla anterior. Entonces, esto es exactamente esto que aquí hemos trasladado, es copiar y pegar realmente, ¿no? De esto que habíamos estado nosotros interpolando con una regla de medir, ¿no? O sea, esto de aquí, ¿no? ¿Vale? De acuerdo, bueno, pues entonces esto es lo que trasladamos aquí, y aquí se ven los hazard ratio también, y aquí tenemos los NNTs, o sea que realmente ahora mismo esa tabla se puede decir un poco que está sobrando, porque lo tenemos todo aquí, incluso más reunido, ¿no? No obstante, bueno, lo mostramos porque, bueno, pues aquí en la tabla del NNT, pues también podemos ver que, vamos a ver en la subagrupación, que para nosotros es más interesante, ¿no? Es decir, la subagrupación es el grupo A2, terapia de depilación androgénica con docetaxel con abiraterona, frente al grupo B2, terapia de depilación androgénica solo con docetaxel. Pues aquí nos dice que a los 60 meses, a los 5 años, en este caso, dice que hay una supervivencia del 56%, y eso es verdad, pero eso no quiere decir de ninguna manera que sobreviven 56 de cada 100. No, los que sobreviven son 7 de cada 100, no 56 de cada 100. Esto es verdad, pero esto está condicionado a las censuras. No, o sea, de cada 100 que tenemos delante, o sea, el destino, si tuviéramos estos 100 delante de nuestra consulta con el grupo de intervención, nos encontraríamos con que al cabo de 5 años, de cada 100 tratados, tendríamos 34 muertos, 7 que van a salir de nuestra consulta vivos, o sea, sobrevivientes y supervivientes, y 59% se nos han ido, o sea, que son las censuras. Hemos empezado a tratarlos hasta el punto que fuere, pero ya no sabemos nada de ellos, ¿no? De la misma manera, en el grupo de control dice que hay una supervivencia del 42%, pero no quiere decir que sobrevivan 42 de cada 100, sobreviven 5 de cada 100, ¿no? O sea, con esta representación formal en este caso, ¿no? ¿Vale? Bien. Bueno, aquí, bueno, pues hemos dicho que posiblemente,
o sea, dado que el hazard ratio va cambiando en cada corte temporal, bueno, pues creemos que posiblemente no hemos podido hacerlo porque los investigadores no nos dejan. Si nos hubieran dado las censuras, lo hubiéramos calculado nosotros directamente con el test de los RAM, como hacemos habitualmente, claro está, ¿no? Pero los investigadores no nos lo dan, con lo que entonces, bueno, pues tenemos que pensar que aproximadamente debe de ser por aquí donde ellos encuentran que este hazard ratio es un 0,75, porque claro, este hazard ratio les ha cambiado a ellos, pero han decidido pues informar este de aquí, lógicamente, no el de cada punto temporal, ¿no? Vale, pues aquí tenemos en la supervivencia libre de progresión de la misma manera, bueno, pues parece que sobreviven sin progresión el 40%, no, pero los que sobreviven sin progresión tocables son el 7%, ¿eh? ¿Por qué? Porque 39% están con progreso de enfermedad o muertos, el 7% son supervivientes de progresión, son supervivientes libres de progresión, y el 54% son censuras que no sabemos nada de ellos. Es una cantidad muy abundante porque, en damos cuenta, es el atributo más presente en esta serie, ¿no? Que las censuras sean, bueno, pues como un 60% por encima que de las muertes y casi 8 veces más, ¿no? O sea, 8 veces más que los supervivientes, pues lógicamente supervivientes de progresión, ¿no? En el grupo de control, de la misma manera, el 29% no son los que sobreviven de la progresión, sobreviven 5, ¿eh? Y bueno, tiene esta otra representación, 59% tienen progresión o muerte, 5% que sobreviven de la progresión y 35% que son pues los que son censurados, ¿no? Aquí tenemos los efectos adversos, que vamos a volver sobre ellos dentro de un momentito, ¿no? Porque vamos a hacer una visualización de las áreas bajo la curva, ¿no? En fin, las áreas bajo la curva, aquí tenemos la primera de nuestras áreas bajo la curva, se mide por píxeles y están aquí, o sea que están aquí, estos son los píxeles que están debajo de la curva mediante el programa ImageJ, ¿eh? El ImageJ, que es gratuito, ¿no? Bueno, pero lo hemos convertido, o sea, en sus equivalentes meses, ¿no? De modo que este de aquí, de los 12 meses, es exactamente lo mismo que este, lo que pasa que este es en píxeles y este son sus equivalentes proporcionales en meses, porque nos resulta más fácil luego hacer ya los cálculos, ¿verdad? ¿No? Bueno, dado que dicen los investigadores que que hay un hazard ratio del 0,82, en este caso estamos hablando de la cohorte completa total, ¿no? Pues posiblemente se encontrarían aquí los más o menos donde nosotros estimamos que podría estar el corte de ese 0,82, aproximadamente por aquí, ¿vale? Por aquí, ¿no? No sabemos si más adelante o más atrás, ya nos gustaría, ¿no? Bueno, pues en este caso, o sea, al hacer nosotros, bueno, pues entonces lo que haríamos sería trasladar este 48 aquí, ya nos lo hace automáticamente, ¡pum! Y nos va a dar aquí cómo se distribuyen, o sea, cuáles son los 3 tiempos biográficos, ¿no? Los 3 tiempos biográficos nos está diciendo que, bueno, que de cada 48 meses en supervivencia global, bueno, pues tenemos que permanecen vivos, o sea, supervivientes, pues esto, 38,9 meses de los 48, tanto con la intervención como con el control, ¿eh? O sea, que da igual uno y otro. Hay 0,8 meses, es decir, son 25 días, que tiene más de vida, de supervivencia. Supervivencia, estamos hablando en bastardilla, o sea, en supervivencia condicionada a las censuras, cuidado, no la real tocable, pero vamos, tenemos que hacerlo de esta manera porque son las áreas bajo la curva formales, no materiales. Hay 0,8 meses más, 25 días más de supervivencia con abiraterona que sin abiraterona, claro está, ¿no? Y hay 8,3 meses que hay en estatus de mortalidad. Es decir, que, bueno, que realmente de los 48 meses permanecen en estatus de mortalidad 8,3 meses, que son 253 días de los 1461, ¿no? Bueno, si esto es verdad, a nosotros, bueno, pues nosotros se nos ha ocurrido, naturalmente, bueno, pues hacer esta representación gráfica en el corte de los 48 meses, ¿no? Bueno, en el corte de los 48 meses, que está aquí, el hazard ratio, el NNT es de 12,5, pero lo hemos arrastrado a 13 y se distribuye exactamente como está aquí. Estos 13, que son los 3 destinos del NNT,
dice que hay cinco que van a tener el evento en algún punto temporal, no en el inicio, en algún punto temporal desde el día 1 hasta el día 1400 y pico, que son todos hasta los, en este caso sería hasta los 48 meses, ¿no? Porque en este caso el corte lo hemos hecho a los 48 meses, está puesto aquí, ¿no? Bien, entonces estos son estos estos 5 que están aquí, ¿no? Bien, ¿qué pasaría en el grupo de control? Bueno, pues entonces este sería rojo, es decir, que eso quiere decir que uno más, o sea, decir que hay uno más que tendría un evento de mortalidad en algún punto temporal, puede ser el primer día o el último, que eso es lo que realmente, o sea, es decir, esto nos representa lo que va a suceder en 48 meses, pero no sabemos en qué mes. Nosotros sí podemos saberlo, ¿no? Bueno, vamos a verlo ahora mismo, vamos a dejarlo de color verde porque este es el único que se beneficia, concretamente el paciente número 8 de los 13, ¿no? Vale, no es que sea... es uno de los 8 dentro de los 13, ¿no? O sea, no sabemos cuál es de los... Ojalá si lo supiéramos, entonces trataríamos solamente a este, ¿no? En fin, bueno, trataríamos... bueno, no me voy a meter ahora mismo, pero vamos, lo demás es que es todo igual, ¿no? O sea, este es el único que se beneficiaría del tratamiento. Si lo identificáramos, este sería el único que trataríamos. Vale. Y estos 7 de aquí permanecen vivos, vivos al evento, en este caso supervivencia total, completa, formal, no material, ¿no? Que tanto en el grupo de intervención como en el grupo de control. De modo que la representación de ambos grupos es exactamente igual, excepto en este paciente número 8, ¿no? ¿Vale? Bien. Si nos damos cuenta es exactamente igual, o sea que el contenido. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes que van a tener el evento, estos que están en rojo, tanto en el grupo de intervención como en el grupo de control, tendrán el evento, incurrirán en el evento, morirán, perdón que lo diga de esta manera, ¿no? Cuidado, es una mortalidad, más bien mortalidad formal, cuidado, formal. A los 26 meses, ¿no? O sea, después de que pasan 26 meses, en un grupo o en otro. O sea, son exactamente iguales el uno que en el otro, ¿vale? En esta variable, cuidado, no en la calidad de vida, no, en esta variable, en morir o no morir es esto, ¿no? Bien, permanecen perfectamente bien en esta variable, serían pues estos 7 que están aquí, tanto en el grupo de control como en el grupo de intervención, son exactamente igual. Y la diferencia está en el paciente número 8, que atraviesa vivo, o sea, sobreviviendo los 48 meses, es decir, atraviesa el primer mes, el segundo, el tercero, vivo, pum, y sale a los 48 meses, bueno, sale vivo. No sabemos lo que pasará en el 49, bueno, realmente nosotros sí lo sabemos, lo que pasa, lo sabemos, ¿me entiendes?, por los números, pero en este momento hemos hecho el corte a los 36 meses, ¿no? A los 48 meses, ¿no? Bien, y en el grupo de control, o sea, va atravesando el primer mes vivo, el segundo, el tercero, pero, pum, prorrumpe, o sea, fallece en el mes número después de que pasa en el comienzo del mes número 39, ¿no? Se ve perfectamente aquí. Entonces, la diferencia que hay entre estos grupos es esta que hay aquí, ¿no? Bien. Sí que es cierto que nosotros hemos hecho una representación, aquí hemos hecho una representación respecto a la población española y lo hemos arrastrado hasta los 6 años, hasta los 72 meses, hasta los 60 meses, perdón, hasta los 5 años, no 6 años, sino 5 años. En este caso, esta variable podríamos haberla llevado hasta los 6 años, pero lo hemos dejado a los 5 para que todos vayan a 5, ¿no? Y lo que hacemos es hacer una representación mediante unos cálculos que hemos hecho nosotros, hemos ido desarrollando, ¿no? Y lo que podemos ver es que que la población española de esta edad, la población general española, es decir, toda, o sea, una media, o sea, de la población española entre 65 y 75 años de la población española, ¿no? Pues se comporta, o sea, en estos años, de esta manera, o sea, las muertes se producen, pues de esta manera. En el primer año se produce lo que va en este color marrón oscuro, se produce, ¿no? Bien, o sea, se produce a partir de este mes, del cuarto mes, ¿no? Del cuarto mes de los 60 meses, ¿no? Aquí se produce en el mes número 3, pero se produce no en un paciente, en una persona, sino que se produce en 6, o sea, se produce en 6, ¿no? El rojo corresponde al segundo año. Bueno, pues la mortalidad que hay en el segundo año, pues es esta que está aquí, vamos, se ve aquí un poquitín mejor, yo creo, ¿no? Hay una diferencia neta con la española. En el tercer año es este que es un poco más ámbar, ¿no? Y así se produce en la población española 1,
y aquí se produce, bueno, pues una cantidad un poquito mayor, ¿verdad?, ¿no? En el siguiente año es un poco más pálido y después ya un color naranja, ¿no? O sea, que se ve que este es el grupo de intervención y este es el grupo de control, perdón, este es el grupo de intervención y esta es la población española porque el grupo de control está aquí abajo, ¿no? Esto nos permite ver también, o sea, la representación que tiene uno respecto al otro, ¿no? O sea, es decir, esto nos permite ver que es el grupo de intervención, frente al grupo de control, si es que me juega una buena pasada el ordenador que está aquí, ¿no? O sea, nos permite comparar y vamos viendo, bueno, que hay una diferencia en el resultado. Esto es formal, no material, formal, ¿no? Aquí hay una diferencia, parece que hay más vida, ¿no? Hay más supervivencia, ¿no?, en el grupo de intervención, en el grupo de control, ¿no? Bueno, si fueran las estimaciones puntuales las correctas, habría, es decir, en los 6.000 pacientes mes, ¿por qué? Pues porque hemos tomado 100 pacientes aquí por 60 meses, de modo que las casillas que hay aquí son 100 pacientes por 60 meses, son 6.000 pacientes mes, 60% son 6.000, ¿no? Y vamos a ver las casillas que se llaman paciente mes, cada una de estas casillas, ¿no?, cómo se ocupan, ¿no? Se ocupan en 1.371, que están aquí, nos lo hace la máquina automáticamente, en el grupo de intervención, y 1.514 en el grupo de control. Los tenemos aquí, hacemos aquí un calculito, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que podemos ver, más o menos, es que si esto es verdad, ¿no?, que esto es, primero, es formal, no sabemos si la estimación puntual es correcta o no lo es, en fin, es por hacer una representación, ¿no? Pues parece que habría 1,43 meses más de vida en cada persona con el grupo de intervención que sobre el grupo de control. Bueno, vamos a irnos, creo que es lo mejor, a hacer una pasada inmediata, o sea, rápida, sobre lo que nos interesa. Yo creo que, perdón, no es esta, no es esta. Sí es esta, ¿no? Vamos a ver, sería esta de aquí, sí. Este sería ya la subagrupación que a nosotros nos interesa más, es decir, la que tiene terapia de depilación androgénica más docetaxel más abiraterona frente a terapia de depilación androgénica más docetaxel, ¿no? Vamos a verlo muy rápidamente porque en este caso, bueno, pues parece que también es a los 48 meses, ¿no? Y no vamos a hacer, bueno, pues mucha más zarrapastro, ¿no? Bueno, aquí si nos damos cuenta dice que la supervivencia no se alcanza, no tiene nada que ver, hemos visto que la supervivencia aquí no se alcanza, pero ya hemos visto aquí perfectamente, ¿no? Aquí podemos ver que aquí la supervivencia efectivamente dice que no se alcanza, pero o sea, en el grupo de pacientes, o sea, de supervivientes, se produce a los 3,1 años, o sea, que decir, no se alcanza, pero o sea, bajo ningún concepto debe interpretar nadie que aquí el 56% de supervivencia que hay, que no llega al 50%, quiere decir que sobreviven 56 de cada 100. Vamos, de ninguna manera, ya lo hemos visto, o sea, que los que sobreviven son 7 de cada 100, o sea, sobreviven 7 de cada 100 y no 56. 56 son 7 los que sobreviven, ya lo hemos visto anteriormente, o sea que no está alcanzada en la supervivencia, pero en los supervivientes son 7. La diferencia que hay es el de las censuras, porque son tan abundantes que son el 60%, o sea que es el atributo mucho más supernumeroso, de modo que hay que tomar con cautela, con mucha cautela, esta supervivencia que no es de supervivientes de ninguna manera, ni tampoco el 42% aquí, porque el 42% aquí se conecta con un 5% de supervivientes. Bueno, al volver sobre nuestros pasos, vamos a ver que la representación que tiene, o sea, en este caso el NNT es de 13, hemos visto que el NNT ahora es un poco, es parecido al anterior, pero bueno, en este caso es de 13 y hay 5, o sea, 5 que van a tener una mortalidad, ¿no?, en algún punto temporal, en el grupo de intervención y en el grupo de control, ¿vale? Entonces, la diferencia que se ve es, todos son iguales excepto el paciente número 8, ¿verdad? Este paciente número 8, estamos ahora mismo en la subagrupación A2 frente a B2, o sea, que, por así decir, en la que más nos interesa clínicamente, ¿no? Vale. Pues, ¿qué nos está diciendo? Que todos los pacientes que van a morir, que son estos 5 de aquí y 5 de aquí, van a morir en el mes, al atravesar el mes número 27. Al terminar el mes número 27, incurren en mortalidad.
no muerte. O sea, las muertes, en fin, se evalúan, son de otra manera. En este caso es de mortalidad, ¿no? Bien. Y sin embargo, bueno, pues están en supervivencia, ¿no? En supervivencia formal, pues estos pacientes, estos 7 pacientes que atraviesan todos los meses en supervivencia, ¿no? Bien. Es el paciente número 8 el que, bueno, pues incurre en un evento de mortalidad, pues en el mes número 28 al comenzar el mes número 21. Y esta es la única diferencia que hay entre estos pacientes, ¿no? Bueno, pues esto nos permite ver, la diferencia de una manera gráfica, ¿no? Mucho mejor que hablar de, por ejemplo, de la reducción relativa del riesgo, ¿no? Si el hazard ratio es 0,60, dicen, bueno, pues es el complementario, la reducción es del 40%. Bueno, en fin, aquí la diferencia que hay entre lo material y lo formal ahí es enorme, y además en ese caso son números relativos y se incurre en el efecto marco. Bueno, aquí tenemos la misma representación que antes ya en esta subagrupación, y aquí tenemos muy bonitamente, bueno, pues puesto el grupo de intervención frente a la población española. Se ve que hay una diferencia importante en la mortalidad, y que teniendo en cuenta que esto es formal y esto es material, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos ver con esto? Bueno, pues que es una enfermedad que no está domesticada, ¿no? Porque está alejada del canon, si nos damos cuenta. Y este es el grupo de intervención y este es el grupo de control. El grupo de control, bueno, pues se ve que tiene un comportamiento un poquito peor, si nos damos cuenta, o sea, que tiene un comportamiento mejor en la mortalidad el grupo de intervención que el grupo de control, ¿no? De hecho, bueno, pues parece que, o sea, que al ver los pacientes mes, al analizarlos nosotros por nuestra cuenta, si nos damos cuenta aquí, trasladando estos valores que tenemos aquí arriba, que son los pacientes mes 1304 y 1585, que salen automáticamente de estos 60 meses, ¿no? ¿De acuerdo? Pues nos está diciendo, si nos damos cuenta de estos que están aquí, que en los 6.000 pacientes mes, que son 60 meses por 100 pacientes, ¿no? 60 meses por 100 pacientes son 6.000 pacientes mes. Nos dice que la diferencia que hay entre cada paciente, es decir, que nos damos cuenta que hay mayor cantidad de verde aquí que aquí, ¿no? Bueno, pues la mayor cantidad de verde que hay aquí es de 2,78. O sea, 2,78 son 1 y 2 y casi 3 por paciente más en el grupo de intervención, el de grupo de arriba, que en el grupo de control, ¿no? A pesar de todo, si nos damos cuenta, o sea, que a pesar de que tiene mejor resultado la intervención, se aleja, bueno, pues se aleja bastante, ¿no? del estándar, por así decir, del canónigo, ¿no? En fin, de lo que es la población española, ¿no? Y ahora se nos ha ocurrido hacer una nueva medición, y es que se nos ha ocurrido medir pues el grupo A sub 1 frente al grupo A sub 2, es decir, el grupo de intervención de toda la cohorte y el grupo de intervención de esta subagrupación. ¿Por qué? Pues porque el grupo A1 tenía terapia de privación androgénica con o sin docetaxel, con o sin, más abiraterona. Y el grupo A2 es específicamente el que tiene el docetaxel, es decir, terapia de privación androgénica con docetaxel con abiraterona. Bueno, pues ese es este que está aquí arriba, es decir, que en el que expresamente tiene docetaxel, y el otro es el que tiene o no tiene docetaxel, ¿vale? De modo que aquí nos permite ver, bueno, pues aquí hemos puesto a la derecha la población española. Parece que me está queriendo jugar una mala pasada, no sabemos por qué. Bueno, pues no sé por qué, en fin, nunca me había sucedido este evento, ¿no? Esta situación, que, bueno, pues vamos a ver si somos capaces de ponerlo. Aquí tenemos, a ver si somos capaces de, así, bueno, yo creo que así ya podemos verlo. Aquí vemos, por así decir, la cohorte con docetaxel, y aquí tendríamos el grupo con o sin docetaxel, y vemos que hay también, bueno, pues un mejor comportamiento en el que tiene con docetaxel frente al sin docetaxel. No nos metemos, por supuesto, o sea,
Pablo Borrega en esto es muy estricto, es decir, o sea, el poner el docetaxel o no poner el docetaxel, el poner la radioterapia o no poner la radioterapia, o sea, es decir, eso tiene unos criterios que desbordan lo que nosotros estamos analizando aquí de los números, ¿eh? O sea, estamos haciendo unas representaciones, pero no estamos haciendo ahora mismo una crítica de ninguna manera de la evidencia disponible porque es muy, muy abundante, ¿no? Vale, bueno, pues vamos o sea, estamos ya casi a punto de terminar porque simplemente vamos a mostrar, así un poco por encima, este sería la PFS, la supervivencia libre de progresión de toda la cohorte, que parece que podría tener, bueno, pues la significación estadística bien, por así decir, en el mes número 36 y nos permitiría, bueno, pues ver, si nos damos cuenta aquí en lugar de poner rojo ponemos color teja, ¿no? Porque aquí puede ser o muerte o progresión, ¿no? Y esta sería la representación, o sea, que tenía un NNT de 5 en 36 meses. Hemos hecho el corte a 36 meses, pero originariamente teníamos en todos los cortes temporales, pero por no cansar más, que ya cansamos mucho, por la dificultad intrínseca que tiene este ensayo clínico, ¿no? Bueno, pues esta es la diferencia que hay, que en el paciente número 3 pues tienen un evento de o muerte o progresión a partir del mes número 16 en el grupo de control, en este caso sería en el grupo de control respecto al de intervención, ¿no? Esta es la cohorte total completa, ¿no? Bueno, la cohorte total completa, y vamos a vernos ahora mismo, por así decir, el que más nos interesa, ¿no? Que sería este de aquí, ¿no? Este de aquí, lo que tenemos, si nos damos cuenta, es también en el mismo 36 meses, no es la misma que anterior, esta es la de las 36 meses, y aquí ni siquiera, bueno, pues podemos asegurar exactamente el sitio. O sea, lo que pasa es que por proximidad con el anterior hemos puesto 3,5 meses, que podría estar por ahí, ¿no? O sea, este hazard ratio de 0,5 que hay aquí, ¿no? Vale. Pues a los 36 meses, que es lo que tenemos aquí, ¿no? A los 36 meses, pues lo que tenemos es un NNT de 10, este es de más interés para la clínica en este momento, y sin embargo, bueno, pues aquí hay unas diferencias ya más notables, ¿no? Porque el prorrumpir en el evento, bueno, pues aquí parece que de los 10 pacientes en el grupo de, este es el grupo de control, irrumpen a partir del mes número 12, mientras que, bueno, pues parece que aquí, en el grupo de intervención, son estos 4 que hay aquí, ¿no? Estos 4 del NNT, prorrumpen en el evento a partir del mes número 19, ¿eh? O sea, es decir, que hay una diferencia, más o menos, este es el trozo que hay de diferencia, este sería este trozo que hay de diferencia, más todo esto que hay aquí, ¿eh? O sea, más todo esto que hay aquí, ¿no? O sea, que hay una diferencia ahí que, bueno, que la tenemos aquí cuantificada y que ahora mismo no nos vamos a entretener porque ya excede, ¿no? Vale. Y ya para terminar, la tabla de efectos adversos, en la que, bueno, pues los investigadores pues también nos ofrecen una confusión adicional, ¿no? Y es que si bien los beneficios en la publicación los han publicado en dos, por así decir, en dos bloques, uno, la cohorte completa, es decir, la cohorte completa, que hemos llamado grupo A1 frente al grupo B1, y una subagrupación que es la que nos interesa en clínica, que es el grupo A2 frente al grupo B2, este es el que tiene el docetaxel, mientras que el de arriba tiene o no tiene docetaxel, este es el que nos interesa más en la clínica, nos interesa sobre todo porque en este caso sabemos que lo tiene. Bien. Pues aquí ese segundo grupo, esa segunda agrupación es la que analizan arriba, ¿eh? O sea, es decir, aquí se desentienden de la cohorte completa, pero lo que hacen es, bueno, pues hacer una distribución que al final la suma es la de todos los pacientes, han hecho esta distribución, y aquí tenemos terapia de privación androgénica solo con abiraterona y terapia de privación androgénica, solo terapia de privación androgénica, con lo que entonces a los clínicos también les puede interesar precisamente esta diferencia. Vamos a analizar un momentito. Primero, digamos que los eventos adversos tienen validez de evidencia baja. ¿Por qué? Pues porque era la vegetativa del ensayo clínico pero hay veces que si los eventos son muy graves, bueno, pues hay veces que si son fácilmente deducibles, pues puede subir la calidad de evidencia, ¿no? Por ejemplo, en la mortalidad total, en algunas ocasiones, hay veces que salta la validez de la evidencia, a pesar de que vegetativamente el ensayo clínico es un poco más baja, ¿no?
Sin embargo, aquí es que además los investigadores no informan de si ha habido una refinación posterior, es decir, por ejemplo, en las reglas de Naranjo, para ver si hay una relación, una probabilidad de que sea debido a los fármacos. Es decir, los efectos adversos se pueden deber a los fármacos o no a los fármacos. En fin, puede ser en pacientes que tienen estas patologías, pero es conveniente saber cuál es la que tiene debida al fármaco. En fin, lo digo porque en este caso sería conveniente el deducirlo y sin embargo, bueno, pues eso no lo han hecho. Estos son los vegetativos, nos informa de mucho también, ¿no? Bien, aquí podemos ver que en esa subagrupación de terapia de privación androgénica con docetaxel, con abiraterona, frente a terapia de privación androgénica con docetaxel, bueno, pues aquí, groseramente, bueno, pues con esta brocha gorda vemos que de cada 100 lo tienen 100 y 100 en cada grupo. Sin embargo, bueno, pues en los ensayos, en los efectos adversos de grado 3, 4 o 5 son 63 en el grupo de abiraterona y 52 en el grupo de no abiraterona, ¿vale? Bueno, o sea que aquí la diferencia sí además es estadísticamente significativa, ¿no? En los ensayos que tienen que ver con la mortalidad, los efectos adversos, o sea, que acaban en muerte, son 2,2% y 0,86, 2 y 1, pero la diferencia no es estadísticamente significativa, ¿no? En cuanto a los efectos destacados por los investigadores, digamos que en la hipertensión se produce 22 de cada 100 con abiraterona frente a 13 de cada 100 sin abiraterona. Y la hepatotoxicidad se produce en 6 de cada 100 con abiraterona y en 1 de cada 100 sin abiraterona. Bueno, la neutropenia, el incremento de la gamma-glutamil transpeptidasa, la neutropenia febril también, la disfunción eréctil, el incremento de la fosfatasa alcalina, la fatiga y la neuropatía periférica, no hay diferencia estadísticamente significativa en este caso con estas distribuciones que tenemos aquí, ¿no? En cuanto a la terapia de deprivación androgénica más abiraterona frente a terapia de privación androgénica, bueno, pues vamos a ver que están aquí, ¿no? Y bueno, pues vamos viendo que efectivamente la abiraterona, bueno, pues tiene 66, o sea, en los que son efectos adversos de grado más de 3, 66 de cada 100 con abiraterona frente a 41 sin abiraterona. Y las muertes, o sea, que tienen que ver con efectos adversos, pues se producen en 3,54 frente a 2,11, 3 frente a 2, pero la diferencia no es estadísticamente significativa. La distribución aquí es parecida a la de arriba, pero con cantidades un poquitín distintas. Bueno, en este caso, si nos damos cuenta, bueno, son 29 y 16. En cuanto a la hipertensión, la hepatotoxicidad son 6 con abiraterona frente a 0 sin abiraterona y en cuanto a la disfunción eréctil son 5 con abiraterona frente a 1 sin abiraterona. Ha sido muy largo, es muy difícil deducir, reconstruir este complicadísimo estudio. Lamentamos que sea tan largo, tanto Pablo Borrega como yo, pero bueno, en fin, aquí hemos explicado gráfica y numéricamente todo lo que hemos podido después de la enorme tarea de reconstruir el ensayo clínico y después volverlo a explicar una vez reconstituido. Sin más, hasta aquí. Muchas gracias.